Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con un episodio que de verdad no se pueden perder. Han estado pidiendo mucho contenido sin filtros y créannos, hoy vamos a darles justo eso. El título lo dice todo, secretos revelados, Zeyan y Turkoglu hablan sin filtro. Sí, así es. Vamos a sumergirnos en conversaciones profundas y honestas con dos personas que han estado en el ojo del huracán, que tienen mucho que decir y que, por fin, están dispuestas a abrirse como nunca antes. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, les invitamos a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Prepárense porque hoy vamos a desvelar algunas verdades, vamos a escuchar perspectivas que quizás no esperaban y sobre todo, vamos a tener una charla que esperamos les deje pensando. Estamos aquí para desgranar esas historias que a menudo se quedan en la sombra, para escuchar las motivaciones detrás de ciertas decisiones, y para entender un poco mejor a las personas detrás de los titulares. Zeyan y Turkoglu son nombres que resuenan, y hoy les damos la oportunidad de conocerlos de una forma mucho más íntima y personal. Vamos a tocar temas que quizás otros evitan, porque sabemos que ustedes aprecian la autenticidad y la transparencia. No se trata solo de anécdotas, sino de reflexiones, de experiencias de vida que han moldeado su camino y que nos pueden enseñar mucho. ¿Están listos? Empecemos con la primera revelación. Bien, arranquemos con Zeyan. Siempre lo hemos visto en un rol particular, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Zeyan, tú has mencionado en ocasiones pasadas que la presión mediática y las expectativas han sido un factor importante en tu carrera. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo has lidiado con esa constante exposición y cómo afecta eso a tu vida personal? Sabemos que mucha gente se proyecta en figuras públicas y a veces esa proyección puede ser abrumadora. ¿Hay alguna experiencia en particular que te haya marcado y que te haya hecho replantearte tu relación con la fama? Por ejemplo, esos momentos en los que sientes que no puedes ser tú mismo por miedo a ser juzgado o malinterpretado. ¿Cómo es el día a día de alguien que vive bajo esa lupa constante? Y sobre todo, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando y que se enfrenta a este mundo de la exposición pública por primera vez? ¿Qué hubiera sido importante para ti saber al principio de tu carrera? Y otra cosa que nos llama la atención es la dualidad entre la persona pública y la persona privada. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio? ¿Hay alguna estrategia o simplemente es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo? Hemos visto también comentarios sobre la objetividad en la forma en que se te percibe. ¿Sientes que hay una narrativa preestablecida sobre ti que es difícil de cambiar? ¿Y cómo abordas eso? ¿Intentas contrarrestarla activamente o prefieres dejar que tus acciones hablen por sí solas? Ahora, pasemos a Turkoglu. Tu trayectoria ha sido igualmente fascinante, pero quizás con un enfoque diferente. Se te conoce por tu determinación y tu audacia. Pero, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado y que quizás la gente no conoce? A menudo vemos el éxito, pero rara vez vemos el camino lleno de obstáculos que hay detrás. ¿Podrías compartir con nosotros alguna situación en la que te sentiste al borde de tirar la toalla, pero algo te impulsó a seguir adelante? Esa chispa, esa resiliencia que tanto admiramos. Y hablando de resiliencia, ¿cómo cultivas esa fortaleza mental para superar las adversidades? ¿Hay alguna filosofía de vida, alguna práctica diaria que te ayude a mantenerte enfocado? Muchas personas se identifican con tus luchas y tus triunfos, y les gustaría saber cómo canalizar esa energía de forma positiva en sus propias vidas. ¿Qué papel juega el apoyo de tu círculo cercano en esos momentos difíciles? A veces la imagen pública es una cosa, pero en la intimidad, ese apoyo es fundamental. Y en cuanto a tus decisiones, que a menudo son vistas como arriesgadas, ¿cómo es ese proceso de toma de decisiones? ¿Te basas más en la intuición, en el análisis, o es una combinación de ambos? ¿Hay algún mentor o figura que haya sido crucial en tu desarrollo y que te haya inspirado a tomar esos caminos menos transitados? Y una pregunta que seguramente muchos se hacen, ¿cómo manejas la crítica constructiva y la crítica destructiva? ¿Hay alguna forma de discernir entre ambas y cómo las integras en tu crecimiento? Ahora hablemos de la relación entre ustedes dos. Se les ha visto interactuar en diferentes contextos, y siempre hay una dinámica interesante. ¿Cómo describirían su relación profesional y personal?
¿Hay alguna colaboración que haya sido particularmente significativa para ambos y por qué? ¿Y cómo ha evolucionado esa relación a lo largo del tiempo? Los proyectos en común a menudo ponen a prueba las relaciones, han pasado por momentos de tensión o desacuerdo, y cómo los han superado. ¿Qué admiran el uno del otro, tanto a nivel profesional como personal? Y, de manera más profunda, ¿qué han aprendido el uno del otro? A veces la persona que más cerca está, es la que más nos enseña sobre nosotros mismos. ¿Hay alguna anécdota divertida o memorable que puedan compartir sobre sus interacciones? Algo que los haya sacado de su zona de confort o que los haya hecho reír a carcajadas. Y si tuvieran que darle un consejo al otro en este momento de sus vidas, ¿cuál sería? ¿Algo que sientan que el otro necesita escuchar? Vamos a adentrarnos en un tema que es crucial para entender el panorama actual, la influencia de las redes sociales y los medios en la percepción pública. Zeiyan, tú has sido un exponente de cómo construir una marca personal en la era digital, pero también has sido objeto de muchas especulaciones. ¿Cómo manejas la línea entre compartir tu vida y proteger tu privacidad en estas plataformas? ¿Sientes que hay una presión constante por estar conectado y por mantener una imagen determinada? Y Turkolu, tú quizás con un enfoque más selectivo en tu presencia online, ¿cómo ves el poder de estas herramientas? ¿Las consideras aliadas o enemigas para la autenticidad? ¿Hay alguna estrategia que recomiendes para que las personas no se vean sobrepasadas por la comparación constante y la búsqueda de validación externa? Hemos visto casos de fake news y desinformación que afectan directamente a figuras públicas. ¿Cómo abordan ustedes esta problemática? ¿Tienen alguna forma de verificar la información que circula sobre ustedes o de corregir malentendidos? ¿Y qué responsabilidad creen que tienen las plataformas y los creadores de contenido en la difusión de información veraz? A veces la velocidad con la que se propaga una noticia falsa es mucho mayor que la de una verdad. ¿Cómo se lucha contra eso? Y para cerrar esta parte, hablemos de la autenticidad. Ustedes, al aceptar esta invitación a hablar sin filtro, están promoviendo la autenticidad. ¿Qué significa para ustedes ser auténtico en un mundo que a menudo premia la fachada? ¿Cómo han aprendido a abrazar sus imperfecciones y a presentarse tal como son? ¿Es algo que se logra con el tiempo, o es una decisión consciente que se toma día a día? ¿Y cómo recomiendan a nuestra audiencia que cultiven su propia autenticidad, que no tengan miedo de mostrar su verdadero yo? Porque al final del día, es esa vulnerabilidad y esa honestidad lo que conecta realmente con las personas. ¿Hay algún miedo que hayan tenido que superar para poder ser más abiertos y sinceros? Ese miedo a ser juzgados, a ser rechazados, es algo muy humano. ¿Y cómo han logrado transformar ese miedo en fortaleza? Y bien, hemos llegado al final de esta conversación intensa y reveladora. Hemos explorado los entresijos de la fama, los desafíos de la exposición pública, la fortaleza que se necesita para superar las adversidades y la importancia fundamental de la autenticidad en nuestras vidas. Zeiyan nos ha compartido su experiencia lidiando con la presión mediática y la dualidad entre su persona pública y privada, recordándonos que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias luchas. Turkolu nos ha inspirado con su resiliencia, su audacia y la importancia de la determinación ante los obstáculos, mostrándonos que el camino al éxito raramente es lineal. Y juntos nos han dado una visión de su relación, destacando el aprendizaje mutuo y el respeto que se tienen. Hemos tocado también el delicado equilibrio entre la vida digital y la vida real, y la importancia de navegar las redes sociales con consciencia y veracidad. Ha sido un honor tenerlos aquí, Zeiyan y Turkolu, y haberles dado este espacio para expresarse con total libertad. Agradecemos enormemente su honestidad y su disposición a compartir sus verdades con nuestra comunidad. Su valentía para hablar sin filtro es algo que valoramos profundamente y que, sin duda, resonará con muchas personas. Y a ustedes, nuestra increíble audiencia, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta conversación les haya sido tan enriquecedora como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre lo que escucharon hoy. ¿Hubo alguna revelación que los sorprendió? ¿Algún consejo que les haya resonado especialmente? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Su feedback es fundamental para nosotros y nos ayuda a crear contenido cada vez más relevante para ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y creen que esta conversación necesita ser escuchada por más personas, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones y conversaciones sin filtro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.